Buenos días a todos, estamos aquí con Geraldina Colotti y vamos a hablar sobre Panamá y la presidencia Trump. Buenos días, Geraldina. Y buenos días a todos y a todos. Un saludo, Gabriele. Muy feliz de reencontrarnos de nuevo en este programa. Empezamos en la gran emboscada de este discurso sobre Trump. El presidente de los Estados Unidos, él habló en el discurso inaugural, de inauguración de su presidencia, habló sobre Panamá y qué quiere decirnos sobre ese país tropical y sobre su canal que está entre los océanos, el Atlántico y el Pacífico. Bueno, sí, claro, el tycoon que se cree el dueño del mundo, ¿no? Que lo conseguimos en su discurso inaugural con los más ricos de los ricos. Intenta amenazar también lo que no son totalmente subalternos, porque ha habido sus declaraciones con respecto a Panamá, pero también con respecto al Golfo del México, ¿no? Y también con Groenlandia. Es decir, que siendo el magnate un manijón de intereses, de grandes intereses globales, él dice lo que otros esconden. Es decir, que toda la guerra imperialista se hacen, por supuesto, por intereses económicos, y que el mundo se está desplazando a nivel geopolítico y de control geopolítico, y eso es el tema, porque de un lado hay la nueva hegemonía que Norteamérica quiere imponer, y por supuesto con dos visiones que no son tan diferentes, pero tienen un discurso diferente, que es la de Biden y la de Trump. Pero del otro lado, el objetivo es el mismo, porque la crisis estructural del capitalismo no tiene salida. Y ellos intentan, por supuesto, porque es una tendencia muy evidente, pero los dueños del mundo intentan guardar sus intereses siempre contra el mismo enemigo, que somos nosotros, los pueblos del mundo que quieren vivir de pie, con dignidad, como pasa en Cuba, como pasa en Venezuela, como pasa en Nicaragua. Por supuesto, él habla del canal, porque ahí hay otro títere del imperialismo, que no es ni la sombra de lo que habría podido ser en los años pasados del 1900 una idea diferente, no de socialismo, sino pero de soberanía. Empezó con el general Torrijos, que murió en un accidente en 1981. Después le pusieron uno los accidentes de los enemigos de los Estados Unidos, ¿no? Sí, claro, de todo modo se van, ¿no? Por casualidad. Nosotros hemos tenido hasta un reformista como Mattei, ¿no? Que en Italia le pasó algo, ¿no? Bueno, eso sería una historia interesante también a retomar. Bueno, después vino uno de los títeres de Norteamérica, que en aquel entonces era el general Noriega, que era su beniamado. Pero como las cosas siempre en la historia no van como, afortunadamente, no van como el imperialismo quiere, pero no van tampoco como quiere lo demagógico, porque la historia, siendo historia de lucha de clase, hay un enfrentamiento de intereses donde los pueblos se aprovechan de las contradicciones. En el siglo pasado había una correlación de fuerza que desafortunadamente desapareció con la caída de la Unión Soviética, pero a la época la revolución bolchevique del 1917 había difundido libertad en todo el sur global, como se llama ahorita, ¿no? Las independencias y todo, y la lucha era muy fuerte.
Entonces pasó que Noriega, después que intentaron sacarlo del juego, porque habían visto que la correlación de fuerza todavía no estaba completamente a favor del imperialismo, bueno, le hicieron un primer golpe de Estado hasta llegar al 1989 a la invasión de Panamá, porque después, repetida agresión, el señor Noriega se había acercado mucho más a Cuba, a Nicaragua, a Gaddafi, a la línea de Gaddafi que había en aquel entonces, que era una potencia, ¿no? Eso no lo podían, los Estados Unidos no podían permitirlo. Entonces ha habido una invasión en diciembre que duró hasta el 31 de enero, que provocó muertes, devastaciones. Hay muchos camaradas, compañeros cubanos que estaban ahí y que cuentan todo lo que ha sido la resistencia y la resistencia popular, pero lograron arrastrar de nuevo, porque el tema era la puesta, el aumento de bases militares que habían ahí, se había establecido que en el 1999, es decir, 10 años después del golpe que arrastró con todo, Panamá habría podido de nuevo ser dueño de su canal. Y después, que sea con invasiones militares, o que sea con golpe llamado institucional, con el llamado lawfare, la utilización de los jueces en función política, o que sea con guerras comerciales y con sanciones, llamadas sanciones, medidas coercitivas unilaterales que intentan hacer que los pueblos se revuelten contra su propio gobierno. De todo modo, hay el mismo objetivo de volver a imponer la hegemonía norteamericana sobre un continente, en este como América Latina, pero sobre todo sobre nudos cruciales por el comercio mundial, como era el Canal de Panamá. Y no olvidamos que ahí pasa la competencia con China, que tiene desde Nicaragua hacia toda América Latina, y todos los cruces importantes a nivel mundial tienen sus peones económicos. Y muchas personas dicen que Noriega trabajó por los Estados Unidos. ¿Eso es verdad o es mentira? Sí, es verdad, porque él había tenido correlaciones como con la CIA, si no, no habría podido ser puesto ahí después de la desaparición de Torrijos. Ellos quisieron, mediante estos personajes, volver a controlar, pero como estaba diciendo antes, las cosas cambian. Cambia también que cambia el papel que puesto frente a la historia de un país donde la lucha de clase, donde la correlación de fuerzas se desarrollan hacia un cierto camino, que algunos personajes se encuentran con otro papel de lo que habían jugado hasta poco tiempo, ¿no? No es, bueno, no se puede decir siempre, pero no son los individuos que pueden accionar solo. Es la correlación de fuerza, es la posición que cambia en el enfrentamiento de intereses de clase, que le pone de un lado o del otro. Esto, señor, también porque los zapatos se hacían más pequeños, ¿no? Sabían que a un momento los Estados Unidos le quisieron echarse para atrás, porque quisiera poner otro más importante por ellos. Él no lo aceptó, y en el mismo tiempo había todo el trabajo político, diplomático, concreto de clase que estaba haciendo el campo socialista, con Cuba y con todo. Entonces ahí el señor se encontró en una posición donde le hicieron evidentemente ver que sus intereses le podían ser mejor si estaba en un campo
que no le habría matado que en otro campo que era minado, ¿no? Que era un campo que podía Claro, explotar bajo los pies. Y claro. así, pero a ellos utilizaron las acusaciones del inicio, siempre narcotraficante, cuidado, porque esto es que mito, que a veces es verdad, por solito no es verdad, ellos lo utilizan, el imperialismo norteamericano lo utiliza contra todo su enemigo. Es la acusación que hicieron contra el diplomático venezolano Alex Saab, narcotraficante, Además, es la contra acusación. Assad. Claro, pero como decir, cuando uno habla de Oriente Medio, inmediatamente como la gente tiene poca, ya la tenía antes, pero aún más ahorita, tiene poco conocimiento, ¿no? Del desarrollo histórico, el cambio de gobierno, el cambio de correlación de fuerza, parece más vero, ¿no? Más verdad. Pero cuando tú lo dices de Nicolás Maduro, lo dices de Diosdado Cabello, lo dices de toda la dirigencia de un país que no solamente no ha jamás ha invadido nadie como Venezuela, lo dice de Cuba, un país que supuestamente respalda el terrorismo, que es una vaina tan idiota que nadie lo podría creer, pero claro, ellos son muy importantes, hacen juntan sus acusaciones de criminal con el socialismo. Por ello es importante a nivel internacional y a nivel comunicacional poner junta la palabra socialismo con criminales, narcotraficantes, Claro. eso. Geraldina, una pregunta, porque hablaste sobre las relaciones entre Noriega y Panamá y Gaddafi y la Libia. Así que yo he pensado a las relaciones entre el Venezuela bolivariano y la República Islámica de Irán. ¿Y qué podemos decir sobre ese tema? ¿Y por qué está esta relación entre el antiimperialismo, entre el Oriente y el sur de América? ¿Qué piensas? Bueno, antes de todo, es muy importante entender lo que Cuba ha construido en todos esos años, años en los cuales se quedó sola después de la caída de la Unión Soviética, no había posibilidad de respaldo hasta cuando se ganó el gobierno en Venezuela, la presidencia, Hugo Chávez, pero hablamos de 1998. Para Cuba había pasado el periodo especial, una resistencia, pero también la inteligencia que tienen los compañeros marxistas-leninistas, un partido comunista como la de Cuba, de flexibilizar las relaciones a nivel internacional, pero en el mismo tiempo guardar bien la brújula sobre los principios y sobre la construcción del socialismo en su propio país. Estamos viendo, por ejemplo, que Venezuela ha sido lo mismo, porque gracias a Chávez, que tenía como su ministro de Asuntos Internacionales, su canciller, a Nicolás Maduro, por tantos años, Chávez ha construido un conjunto de relaciones en la diferencia, porque por supuesto, cuando, por ejemplo, los primeros iraníes que venían a Venezuela y que pretendían, por ser su manera de hacer, que la dirigente venezolana se quedaran atrás, eso jamás ha sido permitido, pero siempre en el respeto de la diferencia, porque desde Bolívar hacia Fidel, hacia Chávez, hacia Maduro, lo importante es el antiimperialismo. Siempre me acordaré cuando Ahmadinejad, que tú estás mostrando en la foto, que fue gran amigo de Chávez, cuando Chávez se murió, estábamos en el velorio, a un momento le vino de instinto de abrazar la mamá de Chávez y por supuesto le hicieron de todo en su país porque los clérigos no pueden soportar, las mujeres no se pueden tocar ni siquiera con un dedo, ¿no? Pero para decir que era tanta la emoción
que por un momento él, que era uno de los más radicales, se había olvidado de alguna costumbre que hay en su país. La correlación, las relaciones diplomáticas sur-sur ha sido hablábamos el otro día, ¿no? de los logros más importantes de la revolución bolivariana. La correlación sur-sur ha sido uno de los temas más fuertes, más importantes que viene de Bolívar. Bolívar ha sido un antiimperialista ante litteram. Si uno lee lo que ha sido el pensamiento de José Martí, uno ve que estos grandes precursores, ni hablar también de algunos pensadores árabes que han intentado juntar el nacionalismo con el marxismo. En Oriente Medio esto no pasó. El único país donde ha pasado ha sido Venezuela. Y esto es una fortaleza gigantesca, porque Venezuela, con su diplomacia de paz, con justicia social, puede hablar con todo el mundo poniéndose junto en nombre del antiimperialismo, cuando Venezuela ha sido y sigue siendo bajo ataque. A ayudarla ha sido Irán, ha sido Turquía, con la cual evidentemente hay un montón de diferencias. En los años, en las elecciones, yo estuve ahí también con los dirigentes de la resistencia kurda, que eran respetados, pero en el mismo tiempo hay correlación de Estado que se desarrollan por un camino sin jamás olvidar la correlación de fuerza de los pueblos, porque eso ha sido la gran fortaleza del movimiento bolivariano y que siempre está en el camino de Cuba, ¿no? O de Nicaragua, de desarrollar no solamente una correlación de fuerza para arriba, sino para abajo, sobre todo para abajo, lo que no tiene Brasil, porque, por ejemplo, la posición que ha tenido muy ambigua en la BRICS, pero todo el movimiento sin tierra y todos los compañeros de todo tipo de movimientos populares estaban en Venezuela. La resolución final del Congreso Mundial Antifascista la ha leído João Pedro Stedile de Brasil, que es el dirigente del movimiento sin tierra más importante de todos estos años. Lo que sí quiere construir una correlación de fuerza para abajo y que no tiene ninguna delega a los mecanismos institucionales donde la correlación de fuerza. Hablamos de Brasil, pero podemos hablar de Colombia, podemos hablar de otro estado. No son a favor de la fuerza de transformaciones, son el fruto de una mediación a veces muy poco favorable a las fuerzas de las transformaciones, que si no tiene respaldo popular, si no tiene una movilización permanente, sistemática, de conciencia de clase, como está haciendo Venezuela, no se puede lograr nada, porque lo hemos visto en Brasil, lo estamos viendo, no olvidamos que esto es muy importante por Ecuador, que se va a elecciones hasta el inicio de febrero. Y la situación de Ecuador es un paradigma de lo que pasa en América Latina, pero no solamente cuando vuelve esta derecha del modelo de Milei, ¿no? Que es la que le gusta a Trump, y que es la que le gusta a nuestra primera ministra, y a pesar de todo su intentona equilibrista, pero los programas son claros, ¿no? ¿Quién hace la política neoliberalista? Está a favor de los súper ricos. En Davos ha sido muy, pero muy claro, porque los que estaban alrededor de Trump estaban presentes en Davos, que sabemos que es la ciudad más alta de Europa. Entonces ellos son la élite de la élite. Imagínense que ahí ha habido una intervención de Milei, ha habido una intervención de la golpista de Perú, Dina Boluarte, que es una golpista que nadie ha elegido, que fue ahí por un golpe institucional,
y la Corte de Apelación acaba de rechazar el pedido del presidente legítimo que todavía sigue en prisión con acusación falsa. Esta señora se puso a decir que Nicolás Maduro es ilegítimo. O sea, esto es el cortocircuito que nos imponen con los medios de informaciones, por supuesto. Nosotros hemos visto ahí el señor Musk haciendo su saludo nazista, tranquilito, que tiene el poder. Hoy el poder de los medios, de las redes sociales, el poder político, el poder económico de los ricos más ricos están ahí. ¿Estas personas son oligarcas? ¿Podemos llamarlos así? Sí, son... Claro, hay varias definiciones, ¿no? Podemos llamarlo de las redes sociales un tecno-feudalesimo, porque hay una mezcla gigantesca de hipermodernidad, posmodernidad e hipermodernidad, y de grandes concentraciones a nivel feudal, ¿no? De la correlación de fuerza a nivel sobre todo de la explotación entre el capital y el trabajo, porque no hay, por supuesto, ellos destruyen los sindicatos, destruyen la posibilidad de una colectividad, de una comunidad verdadera, para construir falsas comunidades artificiales que son que distorsionan el sentido y distorsionan la atención de la persona, porque si piensa, y también empezando por la plusvalía, porque prácticamente con estas redes sociales nosotros, la mayoría de la gente en el mundo, trabaja 24 horas sobre 24, porque después de su trabajo normal, después tú estás con tu telefonito, con todo, pero esto produce ganancia por el gran capital internacional, y tú eres un instrumento que piensa que está comunicando y todo, cuando esto es, tú eres un instrumento y un consumidor de la guerra cognitiva que está pasando a nivel mundial. Por eso que se tiene que trabajar con mucha conciencia, digamos, también mucha conciencia que las redes sociales no son nada si no hay quien produce la riqueza, que las verdaderas redes sociales, como hemos dicho en el Congreso Internacional de la Comunicación, a la WICOM, somos los seres humanos, somos nosotros que tenemos que construir nueva comunidad organizada y sobre todo tener una actitud ofensiva, revolucionaria, no pasiva contra estas redes sociales, construir nuestro contenido asumiendo la asimetría global de correlación de fuerza. Entonces la guerrilla comunicacional, la guerrilla semiótica, la guerrilla de simbología que tenemos que, como decir, retomar, porque no ha sido robado por la extrema derecha trumpista, gracias a la falta de radicalidad que ha tenido la ex izquierda con su programa, que han terminado siendo lo mismo de la guerra imperialista. De la derecha. Claro, Geraldina, y te agradezco mucho esas palabras. Me gusta mucho seguir a hablar contigo de historia y de la política del sur de América y de las relaciones internacionales entre el sur global y el norte, porque así podemos entender sobre el sistema mundo y las relaciones y cómo conducir nuestra guerra contra el imperialismo. Y te voy a saludar y voy a saludar nuestro público en Italia y en el Sudamérica, esperamos. Ciao Geraldina.